Mis hermanos, la semana pasada retomamos o empezamos el tema de los votos. Y en este tema, en este punto vimos brevemente uno por uno, o los enunciamos uno por uno, los votos a los que nos comprometimos delante del Señor y delante de la iglesia. Los que tomaron notas, recuérdenos, ¿qué son los votos? ¿Qué son los votos? ¿Qué es un voto? Levanten la mano, por favor. Mi hermana Ana. Duro, por favor, mi hermana. Perfecto. ¿Así es, mis hermanos? Correcto, ese fue. Muy bien. Entonces empezamos con esta definición tan importante y luego empezamos a anunciar los votos. Vimos, mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Fue el primer voto que estamos tratando. Pero destacamos algo muy importante y preguntamos cuánto entendemos nosotros en cuanto a la naturaleza y en cuanto a los elementos de la adoración. Si los entendemos suficientemente bien, si tenemos claridad en esto. Porque si tenemos claridad en esto, vamos a tener la posibilidad de examinarnos con precisión si estamos adorando como Dios ordena que debemos adorarlo. Y hablamos que los elementos esenciales, o entre los elementos esenciales, está la lectura de las Escrituras. Y allí hicimos varias preguntas para que cada uno de nosotros nos examinemos, revisemos cómo estamos, cómo es nuestra actitud delante del Señor en su santo día en cuanto a este elemento. Alguien que me colabore buscando Hechos capítulo 15, versículo 21, otra persona, Primera de Timoteo 4:13, y otra persona, Apocalipsis 1, versículo 3. Hechos 15, versículo 21, 1 Timoteo 4, versículo 13 y Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Quién tiene Hechos 15, versículo 21? Adelante, hermano. Otra vez, mi hermano, léalo nuevamente. ¿Dónde es qué? Leído, ¿cierto? 1 Timoteo 4, versículo 13. Hermano Carlos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. En la lectura. La exhortación y la enseñanza. Vale. Apocalipsis 1, versículo 3. Hermano Tucci. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, mi hermano. Entonces, la lectura pública, muy importante en el culto. Luego vimos la predicación y la escucha, no solamente la persona que se capacita y prepara, ora, medita para exponer las Escrituras, sino también las personas que vienen a oír. Es de ambos lados. El que viene a oír tiene un ejercicio también muy importante en la iglesia y es llegar completamente dispuesto a escuchar lo que el Señor trae para ese día.
Alguien que me ayude con segunda de Timoteo 4, versículo 2, y otra persona con Lucas 8, versículo 18. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y Lucas 8, versículo 18. Adelante, mi hermana. Que prediquéis la palabra, que oísteis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias, mi hermana. Lucas 8, versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Ok, gracias, mi hermana. Ese fue Lucas 8, versículo 18. Y luego seguimos avanzando con los cantos congregacionales, himnos, salmos, cánticos espirituales. Colosenses 3, versículo 16, y alguien que lea Efesios 5, versículo 19. Colosenses 3, versículo 16, y Efesios 5, versículo 19. Mi hermana. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra vez, cantando con gracia. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, mi hermana. Efesios 5, 19. Ahora. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gracias, mi hermano. Sigamos viendo más testimonios de cómo la iglesia primitiva adoraba al Señor. Luego vimos oraciones con acciones de gracias y confesión de pecados. Busquemos Juan 14, versículos 13 y versículo 14. Juan 14, versículos 13 y versículo 14. Y otra persona que busque Romanos 8, versículo 26. Juan 14, ¿quién lo tiene? Mi hermano. Versículos 13 y 14. Todas las oraciones deben hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Lo explicamos hace 8 días y nuestra confesión lo menciona de esta manera. Romanos 8, 26. Llévana. Ok. No es solamente orar y orar en el nombre del Hijo, es orar guiado también por el Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Y finalmente vimos la administración de las ordenanzas instituidas por Cristo. Primera de Corintios 15, versículo 26. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Corintios 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, mi hermana. Entonces hemos visto un corto resumen de cómo la iglesia primitiva adoraba al Señor. Tenemos las pautas de cómo nosotros como iglesia adoramos al Señor. Explicamos que debemos adorar conforme a las Escrituras. La palabra de Dios nos dice cómo es la práctica de nuestra adoración. Luego seguimos hablando, miramos Deuteronomio 12, miramos varios textos bíblicos de Deuteronomio y vimos también que desde los primeros hombres han ofrecido adoración a Dios. Siempre la adoración ha sido muy importante en el pueblo de Dios.
Y miramos a Abel. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de todas sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y miramos también a Noé, luego hablamos de Abraham, y creo que quedamos ahí. ¿Es así? ¿Ahí fue donde quedamos? Ok, perfecto. Dimos también el ejemplo del niño. El niño presenta un detalle a su padre o a su madre de acuerdo a su grado de madurez. Y el grado de madurez del niño lleva a que él haga una carta en una hoja en blanco, haga unos matachos, pero él lo hace con todo su afecto, porque en su grado de madurez de lo que entiende que es amar a su mamá, lo hace de esa manera y así se lo entrega. En el Antiguo Testamento había un grado de entendimiento de qué es adorar a Dios y cómo es adorar a Dios, hasta que se dio su mayor expresión de adoración, que es en Cristo. Cristo era el anuncio del Antiguo Testamento. Por eso que en el Antiguo Testamento se adoraba con bombos, con platillos, se hablaba de que iba a venir una gran bendición. Y esa gran bendición es Cristo. Cristo Jesús, que va a traer la gran bendición, el nuevo pacto. Por eso es que vemos muchos salmos explicando el anuncio de aquel que va a venir a redimir, a salvar. Y aquí vemos que la iglesia primitiva ya nos está mostrando a Cristo. Y por eso es que la iglesia empezó a componer himnos de esta gran verdad de Cristo redimiendo a su pueblo. Y por eso es que hoy cantamos estas hermosas himnos exaltando a Dios por la obra que Cristo ha hecho. De igual modo, Dios ha guiado a su pueblo a expresar su adoración. Y vimos, no alcanzamos a leer, una frase de Spurgeon que dice así: hubo un tiempo en el que podía decirse que existía una casa de Dios en la tierra. ¿Lo leímos? No, ¿cierto? Seguimos. Hubo un tiempo en que podía decirse que existía una casa de Dios en la tierra. Era un tiempo de símbolos, cuando la iglesia de Dios aún estaba en su infancia. Aprendía el abecedario, leía su libro ilustrado, pues aún no podía leer la palabra de Dios, por así decirlo, en letras. Necesitaba imágenes, modelos de las cosas celestiales. Incluso entonces, los judíos ilustrados sabían muy bien que Dios no moraba entre cortinas y que no era posible que estuviera envuelto en el lugar santísimo tras el velo. Era solo un símbolo de su presencia. La columna de nube ardiente era solo una indicación de que Él estaba allí, en ese tabernáculo donde se complacía en decir que se revelaba de forma peculiar. Pero el tiempo de los símbolos ya pasó por completo. En ese momento el Salvador inclinó la cabeza y dijo: consumado es. El velo del templo se rasgó en dos, revelando los misterios. Hasta aquí la cita. El tabernáculo fue reemplazado posteriormente por el templo, que era también el centro de adoración de la nación, del pueblo de Israel. Y ellos también adquirieron instrucciones voluminosas de cómo se debía hacer la construcción, el mantenimiento. A lo largo del Antiguo Testamento vemos mucho detalle sobre esto, y también castigo severo
por una adoración diferente a la que Dios ya había ordenado. Dios da una orden. Si el pueblo desobedece esa orden de cómo Dios debe ser adorado, la consecuencia a eso es un castigo. Y los castigos eran bastante severos. Alcanzamos a ver hace 8 días el castigo de Nadab y Abiú. Vimos un castigo bastante severo. Entonces, vemos muchas advertencias en las Escrituras que si la nación caía bajo una adoración equivocada, el juicio de Dios iba a estar allí presente. Una falsa adoración era desagradable a los ojos de Dios y su correspondiente castigo era inevitable. La iglesia en el Nuevo Testamento ha sido guiada por el Espíritu de Dios. Dios mismo nos ha dado los parámetros con los cuales debemos adorar. Por supuesto, seguimos adorando. La adoración es prioritaria para el pueblo de Dios. Y cada miembro de la iglesia debe tener muy claro cómo adorar a Dios. Cómo adorar a Dios conforme a las Sagradas Escrituras, no conforme a nuestro parecer. Ahora continuemos hablando de el culto público. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cuándo inicia el culto público? ¿Cuándo inicia el culto público? ¿En qué momento inicia nuestro culto público en la iglesia? Inicia cuando se entona un himno. Entonces todos ya sabemos, va a empezar el culto. O cuando nuestro pastor da la bienvenida a la congregación, allí empieza el culto público. O cuando el director 5 minutos antes anuncia, hermanos, sigan, que ya vamos a empezar el culto. Cuando dicen tomen su lugar, ahí empieza el culto público. Ahí inicia. Algunos están pensativos. ¿Cuándo inicia el culto? ¿En qué momento es que inicia el culto? En la noche. Bueno, esto ya se fue para el día anterior a preparar el culto. Listo. El verdadero culto comienza cuando Dios mismo llama a su pueblo a acercarse a su presencia. Cada domingo el Señor convoca a su iglesia. Cada domingo el Señor convoca a su iglesia para que su iglesia venga a adorarlo, recordándole a su pueblo elegido que Él es el centro de todo, que Él es el origen de todo. Todo acto de adoración es Dios. Cada domingo Él está convocando a todo su pueblo en todo el mundo, a todos los elegidos, a que ese día se reúnan. Dios lo convoca. Dios mismo llama a su pueblo a acercarse a su presencia. Por eso es que a partir del lunes usted ya empieza a prepararse para el siguiente domingo, porque Dios está llamando a su pueblo. Nuestra reunión no es el resultado de una agenda humana. Dios ha llamado a su pueblo. Entonces, ¿el pueblo qué debe hacer? Responder al llamado. Si Dios llamó a que su pueblo se reúna en su día santo para bendecirlo, el pueblo elegido de Dios debe ir en respuesta a ese llamado. Donde Dios nos invita a oír su voz, nos invita a que vengamos a confesar nuestros pecados, a
cantar a Dios himnos, a recibir su palabra. Cuando nos reunimos, debemos hacerlo con un corazón dispuesto. Sabemos que Dios es el que convoca, Dios es el que llama. Debemos atender a ese llamado con un corazón dispuesto, reverente, consciente, nuestra mente consciente, clara que ese es el día que Él escogió para bendecir a su pueblo. Y ofrecer sacrificios de adoración. Entonces no es el resultado de una agenda humana. No es que nosotros decidimos congregarnos los domingos. El Señor ha llamado. Y no debemos venir de cualquier manera. Como dice el hermano, el sábado Él ya está preparando. Pero la preparación empieza el lunes. Preparándonos para esa convocatoria santa que el Señor hace a las piedras vivas. Permítanme una aplicación, mis hermanos, de este primer voto. Los recuerdo, mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Dice el voto, mantendremos un compromiso individual o congregacional. Congregacional. Todos estamos llamados a mantener este compromiso. Mantendremos la adoración pública. ¿Pero cómo? Unánimes. Unánimes. ¿Recuerdan cuando vimos en el tema de la edificación? Cuando tratamos exactamente el tema de la unidad. Explicamos el término de unánimes. Así debemos venir a nuestra iglesia, unánimes, de una misma alma, unos mismos deseos, unas mismas, si se pueden utilizar esa palabra, la misma pasión, la misma ambición, si nos permite el término, pero venir con una misma intención, todos, a adorar a Dios. Quizás alguna vez alguno no esté de acuerdo con cierto aspecto de nuestra adoración pública. Pero si la palabra de Dios fue enseñada a toda la iglesia con claridad, toda la iglesia recibe una instrucción. Nuestro compromiso no es buscar que se haga lo que a mí me parece, en mi opinión, en mi concepto, en que yo creo, yo pienso. No. No es buscar que mi opinión sea tomada en cuenta, sino en buscar humildemente, como lo dijimos, unánimes, de una misma mente, un mismo sentir. Todo eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de la unidad de la iglesia. Es claro que muchos venimos de distintos contextos, Algunos venimos de ciertas iglesias carismáticas, donde en la iglesia se practicaba distintas cosas dentro del culto. Por decir algo, el Día de la Madre. Entonces el Día de la Madre no hay predicación, porque viene una chirimía, viene unos mariachis y van a cantarle a las madres y luego reparten arroz con pollo y papas y se acabó la reunión porque era el día, digamos que acá hay un mensaje de 10 minutos hablando del Día de las Madres y se acabó y aplausos y entonces alguien puede decir, bueno, alguna hermana, madre, no, pues que eso era tan bonito, eso era tan
tan precioso, y eso se sentía uno como lo atendían a uno, y uno se sentía muy bien y llegaba uno a la casa contenta de ser madre. ¿Por qué no hacemos eso en la iglesia? ¿Por qué no hacemos eso en la iglesia? Y para el Día del Padre, pues también, y hagamos lo que es chévere. Entonces, a esa querida hermana, a ese querido hermano, hay que acompañarlo con la palabra de Dios. Hay que explicarle a la luz de las Escrituras por qué razón no se hace. Con afecto, no hay que lastimar. No, con afecto se le explica al hermano, a la hermana, por qué razón no hacemos esas cosas. Y de manera amable se le dice, es que no hace parte del culto. El culto no es para nosotros. El culto es dirigido solamente a Dios y se hace como Él dice, en los términos que Él dice, y debemos llegar es con el corazón dispuesto para adorarlo solamente a Él. Solamente a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Solamente a Él. Entonces, si sabemos estas verdades, vamos a poder explicarle a los hermanos que se están formando para ser miembros de nuestra iglesia, y van a poder entender por qué razón adoramos como adoramos. Por ejemplo, desde el ministerio pastoral se da una instrucción y se predica la palabra de Dios, enseñando aspectos importantes del culto público, donde se debe adorar con toda solemnidad. Y se explica a toda la iglesia. Se le dice, voy a buscar un ejemplo cualquiera. No se puede comer en el culto. No se puede comer en el culto. Pero alguien puede insistir, quiero que mi opinión sea tomada en cuenta. No estoy de acuerdo. Vine con mi hijo sin desayunar. Vine con mi hijo sin comer para estar en el culto. Para llegar temprano. Entonces, ¿qué tiene? Que se come unas galletas, un paquete de papas y unas bebidas. Mientras el pastor está enseñando la palabra de Dios, estamos igual sentados y llegamos aquí a escuchar. Entonces a esta querida madre se le explica con fraternidad. No se puede hacer porque recibimos desde el ministerio pastoral una instrucción de cómo se adora en el culto público, y se adora de esta manera, por lo cual usted con toda humildad, unánime, en un mismo espíritu, humildemente, debe abstenerse de hacer ese tipo de cosas. Y ese es un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo. Lo que corresponde es atender con humildad la enseñanza que se ha dado a toda la iglesia y procurar con el mismo espíritu promover la unidad de mente y de corazón en obediencia al Señor. Eso es lo que debe quedar plasmado en el corazón de cada uno de nosotros. La idea central es Dios y solo Dios nos dice cómo debemos adorarle. Y Él lo ha revelado claramente en su palabra. No es por medio de tradiciones, confesiones humanas, experiencias. Tuve un sueño, una visión, tengo una preferencia que hagamos esto. No.
La palabra de Dios nos guía y de manera unánimes. Y recordamos algo. El templo, la iglesia, es el templo de Dios donde Dios desciende y mora. Y allí está su gloria. Pero la gloria de la iglesia no es una gloria, o no es una, sí, no es una gloria que refleja por sí misma. No, la gloria pertenece a Dios y es en Cristo. La iglesia comunica. Miremos Efesios 3, versículos 20 y 21. Efesios 3, versículo 20 y 21. Si alguien lo tiene, léalo en voz alta, por favor. Uh-huh. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok. La ubicación. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde? Según el texto que acaba de leer nuestro hermano. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia donde se manifiesta la gloria de Dios. Es en la iglesia. Dejemos hasta ahí. Este voto, vamos al siguiente voto. Voto 2. No dejaremos de congregarnos. No dejaremos de congregarnos. Segundo voto. Permítame leer. Un teólogo dijo lo siguiente. Entonces, queridos amigos, el culto público forma parte del gran sistema mediante el cual Dios bendice al mundo. Tiene mucho que ver con la congregación, el sustento, el fortalecimiento, el vigor y la expansión de la iglesia de Cristo. Y es a través de la iglesia de Cristo que Dios cumple sus propósitos en el mundo. Las bendiciones que recibimos en nuestras asambleas públicas. ¿Acaso no hay a veces días de gloria en la tierra? ¿No hemos sentido arder nuestros corazones al escuchar la palabra, al unirnos a la alabanza y a la oración? Esas casas de Dios donde el evangelio se predica verdaderamente, cualquiera que sea su arquitectura, son la belleza y los baluartes de la tierra. Que Dios las bendiga. Donde quiera que se reúna el pueblo del Señor, en una cátedra o en un granero, no importa dónde, no es otra cosa que la casa de Dios y la misma puerta del cielo cuando Dios está allí. Ahora quiero ir a la parte donde quería ir, pero tocaba hacer el contexto. ¿Y quién de nosotros se atrevería a mantenerse alejado? Mientras tengamos piernas que nos sostengan y salud para usarlas, que nos encontremos entre las asambleas que esperan en el santuario de Dios. Fin de la cita. Repito la pregunta. ¿Y quién de nosotros se atrevería a mantenerse alejado? ¿Quién de manera razonable quisiera mantenerse alejado de un lugar donde solamente le trae beneficios para su alma? ¿Quién va a querer estarse alejado del lugar donde su corazón es fortalecido por la gracia de Dios? Son múltiples los beneficios de congregarnos como templo de Dios, en la reunión del pueblo del Señor, porque es allí donde somos sustentados, fortalecidos. Claro, llegamos muchas veces abatidos, pero la palabra de Dios nos fortalece. Aquí es donde hay alimento espiritual. La palabra de Dios
nos alimenta, nos consuela, nos da dirección. Hay veces sin saber qué decisión tomar sobre cierto asunto en nuestra vida, y la palabra de Dios viene a traer luz y a guiarnos. ¿Y esto por qué pasa? Porque Dios habita en su iglesia. En el libro del Progreso del Peregrino vemos que este cristiano, cuando anda junto con otro cristiano, las cargas y las dificultades con las que vive son más llevaderas. Pero cuando este peregrino anda solo, es más difícil. Se siente la carga más pesada. Es más duro el viaje, es más difícil, es más tormentoso el viaje. Así sucede con nosotros. La comunión de los santos es un medio de gracia por el cual el Señor sostiene a sus hijos y les da ánimo para perseverar hasta llegar a la ciudad celestial. Entonces, de los beneficios que hay para congregarse es que nuestra fe es fortalecida por la exhortación mutua. Puede ser como un A, si usted quiere ponerlo ahí. Congregarse permite que los miembros se animen unos a otros, se exhorten unos a otros y podamos escuchar las luchas de los otros y podamos tener un motivo para orar en nuestros hogares y podemos hablarles y alentarlos y la persona se va con un nuevo aire. Y a eso viene la iglesia, a recibir lo que el Señor tiene para su vida. Pero si la persona está ausente, que no vamos a poder saber mucho de este hermano miembro. La comunión de los santos es fundamental para perseverar, nos va a dar fuerzas. Cada palabra de ánimo, cada oración compartida, cada testimonio que edifica, se convierte en el medio que Dios utiliza para sostenernos en la fe, para mantenernos firmes y avanzando. Dice Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí el escritor de Hebreos nos está enseñando que debemos reunirnos y que al reunirnos somos exhortados a perseverar, especialmente porque aquel día se acerca. La fe se debilita cuando nos aislamos, cuando empezamos poquito a poquito a alejarnos. Allí se empieza a debilitar, pero florece en la compañía de los hermanos. Allí florece, allí nuevamente el Espíritu toma fuerzas, porque Dios ha dispuesto que la vida espiritual crezca en comunidad, no en soledad, no usted solo en su casa, sino en comunidad. La iglesia, nuestra congregación, actúa como un taller donde el Espíritu Santo pule las convicciones. Llegamos con convicciones equivocadas de muchas cosas. Y aquí por la palabra de Dios, por la comunión de los hermanos, afirmamos convicciones, corregimos convicciones equivocadas, ajustamos nuestros pasos. Entonces, el no dejarnos de congregar se convierte en la frase de hágase un favor. No se haga daño usted mismo. Como cuando uno le dice a alguien que no come bien, coma que se lo hace bien. Eso le ayuda a su cuerpo. Nuestra iglesia es ese taller.
ese taller donde el Espíritu Santo nos corrige, nos guía, nos muestra qué paso debemos dar y nos impulsa a seguir confiando en Cristo con mayor firmeza. Así que no dejemos de congregarnos. Vamos a dejar hasta acá este voto. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos nosotros alimentarnos hoy en tu día de tu Espíritu, de tu palabra, de la comunión con los hermanos, y que hoy sea un gran día para nuestras almas. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.